Hola, abuela. ¿Qué tal estás, hija? Muy bien, estoy grabando un vídeo para la universidad. Tenemos que ser booktubers, que es como ser youtuber. Entonces Sí, te sí. grabas un vídeo Sí. sobre un libro y estoy grabándome yo hablando. Bueno, hija. Bueno, pero estás bien, ¿eh? Sí, estoy bien. En este vídeo vamos a hablar de Fernanda Trías y de La ciudad invencible. Fernanda es traductora, escritora y maestra, profesora de creatividad en la Universidad de Bogotá, en Colombia. Estudió el máster de escritura creativa en Nueva York y desde entonces ha ido viajando como una nómada y publicando sus obras con editoriales independientes. Fernanda publica La azotea en 2001, luego publica Cuadernos para un solo ojo, su tercera novela, que es La ciudad invencible, que publica en 2004 con el nombre de Bienes muebles, y un libro de relatos titulado No soñarás flores, que en 2017 fue nominado al Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. Y por último, Mugre Rosa. Fernanda es una escritora que no para quieta. Es una escritora itinerante y nómada, que eso se ve mucho en sus obras y como vamos a hablar ahora en La ciudad invencible. Gracias a la beca UNESCO para escritores, en 2004 se fue a estar un tiempo en París, después de Berlín a Valparaíso, después de Valparaíso a Buenos Aires, que es cuando yo creo se recogen todas estas vivencias que suelta un poco en La ciudad invencible. La ciudad invencible nace como una crónica realmente. A Fernanda le pidieron que escribiese una cartografía de Buenos Aires en una editorial que se llamaba Rutas Editorial, una editorial que lo que hace es escribir crónicas de diferentes ciudades y busca autores que escriban diferentes crónicas. Cuando Fernanda se puso a escribir y a describir los barrios de Buenos Aires, desde la primera línea comenzó a hacer ficción. Antes de meternos de lleno en un análisis así breve de La ciudad invencible, hay que hablar de las diferentes narradoras en la obra de Fernanda. Es importante destacar que los personajes de Fernanda son personajes que se encuentran fuera de la norma y de lo que conocemos como normatividad en nuestra sociedad. Es decir, son personajes que se encuentran como en la periferia y fuera del margen de la sociedad. Entonces tenemos que lo que hace es servirse de personajes que están fuera de la norma, pero también es que habla de las instituciones y de las normas y de las leyes y de alguna forma lo que busca es ponerlas al límite. Entonces Fernanda en sus obras, no solo en La ciudad invencible, se pregunta qué significa habitar un espacio, qué significa que un espacio te pertenezca. Realmente habitar una ciudad es conocerse las librerías y las avenidas y las estaciones de metro, o tiene que haber algo más que tú necesites para pertenecer a una ciudad. La ciudad invencible veremos que hay que se toca el miedo desde muchas formas, desde el miedo a no pertenecer a un espacio y de lo que hemos hablado de la conquista, hasta el miedo a otros individuos, como es el caso del tema que se toca, que es la violencia de género. Entonces ahora vamos a pasar a explicar el argumento. Hay que entender que La ciudad invencible está estructurada por capítulos de no más de 7-8 páginas. Hay una serie de capítulos en los que se van narrando desde que esta joven narradora, de la que no sabemos el nombre, llega a Buenos Aires hasta que se va a Nueva York. Y lo primero que se conoce de Buenos Aires es el Salón, pero lo siguiente, cuando empiezan a salir los primeros rayos de sol, hay una imagen muy bonita que parece como pintada desde arriba, como si el lector se situase desde arriba, y es que ves a sus amigos como si fuesen hormiguitas en senderos, irse cada uno para su casa, y es cuando por fin ves las calles de Buenos Aires. Luego, muy importante, cómo trata la sexualidad, la violencia y el miedo. Fernanda es una escritora que narra diferentes formas de miedo y de violencia y de hecho explora sentimientos humanos muy, diría yo, muy que tienen que ver con el instinto, el miedo y la violencia. El miedo tanto a no ser capaz de conquistar la ciudad de Buenos Aires y a ese nunca pertenecer, a nunca estar segura, a nunca estar a gusto, a nunca entrar en dinámicas en las que tú puedas sentirte integrado. ¿En qué se diferencia un turista de una persona extranjera que no está dentro de las dinámicas de una ciudad, pero que no está de paso? ¿Cuándo te das cuenta de que perteneces a una ciudad? ¿Cuándo te das cuenta de que esa ciudad te acoge?
de que tú acoges a la ciudad, de que tú tienes tu refugio en el que te puedes sentir seguro, de que no solo te sabes las calles, de que conoces a personas, de que tienes unas dinámicas, de que vas avanzando en capas y capas de la ciudad, porque una ciudad, si la entendemos como tal, es un conjunto de actividades multidisciplinares. Entonces, una ciudad es como una cebolla y tiene capas, y tú puedes alcanzar diferentes capas, y dependiendo de los hábitos en los que te metas y de las dinámicas en sociedad, vas a tener una experiencia como individuo diferente. Fernanda, en uno de los capítulos, nos dice: estar en Buenos Aires era mi forma de resistencia. Debía conquistar esta geografía, encontrar mis propias razones para irme o para quedarme. Y cuando No, llegaste a mentira, Madrid, no. a Mi primera Barcelona. mudanza fue de Valladolid a París con tus abuelos. Luego volví a Valladolid y me fui a Madrid. De Madrid me fui a Tarragona. Y de Tarragona me fui a Japón. Una nueva ciudad también se construye así, merodeándola, recorriendo las calles y sus espacios hasta llenarlos de significado, hasta que esa esquina no sea más una esquina de casas medio demolidas con un cartel de farmacia titilando en la noche, sino el lugar donde besé a la muchacha y casi pensé que me casaría con ella porque era linda, rebelde y estudiaba filosofía. Y ya piensas en Madrid y piensas en lo que tú has vivido, como tú dices. Yo al llegar a Bilbao conocí una capa superficial de relaciones, de interacciones y de sobre todo movidas institucionales. Es cierto que cuando yo llegué, pues sí que tenía un poco la sorpresa de estos lugares de tránsito por los que pasas por un periodo corto de tiempo, pero que nunca se convierten en un hogar. Y sin embargo en Atlanta, al cabo de unos pocos meses, ese asombro desapareció, esa sorpresa ya no estaba. Y si te digo sitios, bueno, pues a mí el Triskel, evidentemente, yo pienso en Madrid y me acuerdo del Triskel. Yo creo que si se pasa esa línea de turista a persona que habita, en el momento en el que ya no centras tu interacción con la ciudad en el ocio, sino que como que lo cotidianizas. Es cierto que yo seguía disfrutando de los sitios por los que pasaba y del barrio en el que vivía, pero ya no estaba la sorpresa por ninguna parte, ¿no? Y quizás ahí es un poco cuando no estaba visitándolo, no estaba de vacaciones. O la Plaza del Retiro, la famosa Torre de los Ingleses, o como la calle de Guardia Vieja que caminaba para ir a las reuniones del budismo zen. Entre los que corríamos había un niño vestido de escolar con una mochila de Bob Esponja. Recuerdo que atravesé, corriendo, detrás de una mujer, la famosa Torre de los Ingleses, y que ésta reclutaba a clientes para las fotos del carné de la identidad. Ese día en el que por fin tuve mi DNI argentino. Esta obra es interesante analizarla desde el punto de vista de la lectura feminista, primero desde el punto de vista de la violencia de género y segundo desde el punto de vista de la mujer como objeto de conquista. Una mujer que además de ser extranjera y estar sola, no solo tiene el problema de que es una víctima de violencia de género, sí que eso es un problema más. Entonces no estamos victimizando a la protagonista ni mirándola con pena, sino que nos vamos enterando de lo que le pasa y la valoramos como un personaje fuerte que tiene cierta independencia. La rata es un personaje que ejerce una fuerza muy violenta, patriarcal, y tiene esa visión de la mujer como un objeto que tiene que poseer. La protagonista es una mujer que no se deja conquistar por la rata. De hecho, la mujer tiene diferentes grados de autonomía, construye un círculo de amistades y de amantes tanto hombres como mujeres, que eso también es interesante en cuanto a una lectura feminista, porque estamos con un personaje que tiene una orientación bisexual totalmente, o sea, está totalmente normalizado el hecho de que tenga relaciones tanto con hombres como con mujeres, y no es para nada algo a destacar. Aunque se trate el tema de la violencia de género, hay una jerarquía en los temas que se tratan en la historia, y es que lo primero que hay que entender de esta obra es que no es una obra en la que la narradora sea una narradora víctima. Es decir, ella es una persona que está conquistando Buenos Aires y lo que te está contando es su forma de conocer la ciudad. Y dentro de todas esas vivencias te cuenta
una vivencia que es la de su maltratador. Pero yo creo que hay una jerarquía dentro de los temas, y es que el tema de pertenecer al espacio y de conquistar el espacio va mucho más allá que el tema de la violencia de género. Tú en ningún momento lees que ella te vaya a contar la historia, simplemente entre las vivencias y entre las conversaciones de amigos se entrevé que ella ha tenido una relación y que es una mujer maltratada. El miedo y la violencia. El miedo tanto a no ser capaz de conquistar la ciudad de Buenos Aires y a ese nunca pertenecer, a nunca estar segura, a nunca estar a gusto, a nunca entrar en dinámicas en las que tú puedas sentirte integrado, y luego el miedo a una persona que te acosa, a una persona que te agrede física y mentalmente, a una persona que crea una angustia que incluso tú puedes sentir cuando lees. Porque en un episodio que se llama Techos, en el que por primera vez cuenta quién es la rata, después de una pelea increíble, ella se sube a la azotea y piensa en tirarse de la azotea. La rata me había advertido que usara pantalones porque a las mujeres con pollera las violaban por la calle. También debía sentarme detrás del asiento del taxista para que el tipo no me mirara las piernas por el espejo y me violara a continuación. Una vez, durante una pelea, llegó a secuestrarme dentro de su casa mientras gritaba que por mi propio bien, porque me quería más que a su vida, nunca me dejaría salir sola a la noche de Buenos Aires. Decía esto mientras caminaba con los pies sangrantes. Se había cortado con una vasija que él mismo se partió en la cabeza, sobre la ropa desperdigada en el suelo. Yo, más asustada de él que de los peligros de la ciudad, subí a la terraza y casi consideré la posibilidad de saltar del techo.